Lima, 1862. Una ciudad que todavía se mira en los espejos del virreinato, aunque ya no tenga virrey. Calles de adoquín gastado, balcones de madera que filtran la luz como celosías, iglesias que marcan el ritmo del día con campanas y procesiones, y un aire salobre que sube desde el Callao y se mezcla con el polvo fino de los caminos. En esa Lima nace Melitón Porras Díaz, el 8 de junio, en una república que se dice moderna pero que aún aprende a ser Estado. El Perú de entonces es un país de papeles y de espadas, de constituciones que se imprimen con solemnidad y de pronunciamientos que las vuelven humo, de discursos sobre ciudadanía y de redes familiares que deciden, en la práctica, quién entra y quién se queda mirando desde la vereda. La infancia de un limeño de buena educación no transcurre en el vacío. Transcurre entre apellidos, colegios, tertulias y esa pedagogía silenciosa de la capital donde se aprende a hablar sin levantar la voz, a escuchar antes de responder, a medir el peso de una palabra. Lima es pequeña en población, enorme en centralidad. Todo pasa por ella. Y lo que no pasa se comenta como si pasara. En los cafés y en los salones se discute de presupuestos, de ferrocarriles, de guano, de deuda, de Europa como modelo y de Chile como espejo incómodo. Se discute sobre todo de orden, porque el orden es la obsesión de las élites que han visto demasiados cambios de gobierno como para creer en la estabilidad por fe. Melitón Porras crece en ese clima donde el prestigio no se hereda solo por sangre. Se administra, se cuida, se defiende. Y una de las formas más seguras de convertir el prestigio en carrera pública en el Perú del siglo XIX es el derecho como idioma de la República, como herramienta para domesticar la política, como promesa de que el país puede ser gobernado por procedimientos y no por arrebatos. En Lima, estudiar leyes no es únicamente aprender códigos, es entrar a una cultura de expedientes, de firmas, de sellos, de citas doctrinarias, de debates sobre competencias y jurisdicciones, una cultura que cree, o quiere creer, que el papel puede contener la violencia. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su peso simbólico y su tradición, es parte de ese mundo. San Marcos no es solo aulas, es un escenario donde se forman redes, donde se afilan ambiciones, donde se aprende a moverse entre maestros, compañeros, rivales. En los claustros se discute con pasión, pero también con cálculo. Se aprende a argumentar, a sostener una posición sin perder la compostura, a ganar sin humillar, a perder sin romper. Virtudes que parecen menores, pero que en la política peruana, tan propensa a la ruptura, pueden ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Porras se forma como jurista en una época en que el país vive con la memoria fresca de la bonanza del guano y el sabor amargo de su disipación. El Estado peruano ha conocido ingresos extraordinarios y, con ellos, la tentación de gastar como si la riqueza fuera eterna. Ferrocarriles, obras, contratos, deuda. Y luego, el golpe de realidad. La fragilidad fiscal, la dependencia de un solo recurso, la vulnerabilidad frente a acreedores y mercados. En ese contexto, el legalismo no es una abstracción, es una necesidad, porque cuando el dinero falta, lo que queda es el conflicto por lo poco, y el conflicto, si no se encausa, se vuelve guerra interna. Pero el Perú no solo se debate en sus cuentas, se debate en su lugar en el mapa. El mapa, siempre el mapa. En el siglo XIX, las fronteras sudamericanas son líneas más imaginadas que medidas. Herencias coloniales, jurisdicciones difusas, territorios inmensos con presencia estatal mínima. En Lima se habla de la nación como si fuera un contorno claro, pero en la Amazonía, en los Andes, en los desiertos del sur, el contorno es una discusión, y esa discusión tarde o temprano se convierte en diplomacia o en pólvora. Cuando Porras es joven, el país se precipita hacia la Guerra del Pacífico, y esa guerra no es un episodio más. Es un trauma fundacional para la generación que se forma en esos años. La guerra arrasa certezas, desnuda debilidades, expone la distancia entre el discurso republicano y la capacidad real del Estado. La ocupación de Lima por fuerzas chilenas, la humillación, la desorganización, la resistencia fragmentada, todo eso deja una marca. Para un jurista en formación, la lección es brutal. El derecho sin poder es frágil, y el poder sin derecho es peligroso. La pregunta que queda flotando en el aire, aunque nadie la formule en voz alta, es cómo reconstruir un país que ha sido derrotado, no solo militarmente, sino institucionalmente. La posguerra es un laboratorio áspero. Reconstrucción material, sí, pero también reconstrucción de autoridad. ¿Quién manda? ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué recursos?
En ese Perú, el partido civil se consolida como una fuerza que pretende ofrecer una respuesta. Gobierno de civiles, administración, racionalidad, modernización, una república conducida por élites ilustradas y no por caudillos de cuartel. El civilismo no es una simple etiqueta partidaria, es una visión de país, una visión que confía en la gestión, en el presupuesto, en la obra pública, en la educación, en la diplomacia como extensión de la política interna, y también, hay que decirlo, una visión que se apoya en redes sociales muy concretas: familias, clubes, periódicos, bancos, haciendas, estudios jurídicos. La República aristocrática, ese periodo que suele describirse como de predominio civilista, no se entiende sin esa trama. Porras entra en la vida pública en ese ambiente donde el mérito y la pertenencia se entrelazan. No basta con saber, hay que ser reconocido como alguien confiable, y la confianza en política es una moneda más valiosa que el brillo. El joven jurista aprende pronto que el Estado no es una máquina impersonal, es una suma de oficinas con nombres propios, de funcionarios que interpretan normas, de ministros que negocian con el Congreso, de parlamentarios que responden a intereses regionales y a compromisos privados. Aprende que la ley se escribe en el papel, pero se aplica en un mundo de presiones. El oficio jurídico, en la Lima de fines del 19, tiene una textura particular. No es solo tribunal y toga. Es dictamen, consulta, redacción de contratos, interpretación de tratados, asesoría a ministerios. Es el arte de la precisión. Una coma puede cambiar una obligación. Un adjetivo puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. En un país que necesita ordenar su deuda, renegociar compromisos, reconstruir su administración, el jurista se vuelve indispensable, y en un país que ha perdido territorio y prestigio, el jurista diplomático se vuelve estratégico. Porque la diplomacia, en el Perú de la posguerra, no es un lujo, es una defensa. Es la manera de sostener posiciones cuando el músculo militar está debilitado y el Estado necesita tiempo para recomponerse. La Cancillería se convierte en un frente de papel, de notas, de memorias, de mapas desplegados sobre mesas de madera, con reglas, compases, y esa obsesión por la línea exacta que separa lo propio de lo ajeno. La frontera como trazo abstracto, sí, pero detrás del trazo hay salitre, hay puertos, hay rutas, hay ríos navegables, hay comunidades, hay orgullo nacional. En ese mundo Porras empieza a ser útil, y la utilidad en política abre puertas, no necesariamente por carisma, sino por capacidad de trabajo, por disciplina. Por esa cualidad rara de quien puede pasar horas revisando documentos sin perder el hilo, comparando versiones, detectando contradicciones, construyendo argumentos que resistan el escrutinio. La diplomacia exige eso, paciencia y memoria. Exige saber qué se dijo hace 10 años, qué se firmó hace 20, qué se prometió en una carta que nadie recuerda, pero que puede reaparecer como arma. El civilismo además necesita cuadros. Necesita hombres que no sean solo tribunos, sino administradores. Hombres que puedan sostener el Estado día a día, y ahí encaja Porras. Un perfil de jurista con vocación pública, más inclinado a la mesa de trabajo que al balcón. En la Lima de entonces, el prestigio del hombre de Estado se construye con discreción, con la capacidad de estar en el lugar correcto cuando se requiere una firma, un informe, una negociación, con la habilidad de no incendiar el ambiente cuando la opinión pública exige gestos grandilocuentes. La opinión pública, por cierto, empieza a pesar cada vez más. La prensa limeña crece, se diversifica, polemiza. Los periódicos no solo informan, forman climas, instalan temas, exigen respuestas. Y en asuntos exteriores, la prensa puede ser un aliado o un problema, porque la política exterior necesita continuidad, pero la política interna vive de la urgencia. Un titular puede empujar a un gobierno a endurecer una postura, una caricatura puede ridiculizar una negociación delicada, un rumor puede arruinar meses de trabajo. El diplomático aprende a leer periódicos como quien lee el viento, no para obedecerlo, sino para anticipar tormentas. Porras se mueve en ese cruce, legalismo y realidad, procedimiento y presión, y, sobre todo, una idea que se vuelve central para su generación. El Perú debe reconstruir su lugar en la región sin volver a caer en aventuras. Eso implica muchas veces aceptar lo desagradable, negociar desde una posición de debilidad relativa, sostener reclamos con argumentos jurídicos cuando el poder material no acompaña, y al mismo tiempo evitar que la sociedad sienta que se está renunciando al honor, porque el honor nacional, después de una derrota, es un combustible peligroso. Puede impulsar reformas o puede exigir venganzas imposibles.
En los años de consolidación civilista, la política peruana se organiza alrededor de equilibrios frágiles. El partido civil gobierna, pero no gobierna en el vacío. Hay militares con influencia, hay caudillos regionales, hay tensiones sociales que no desaparecen porque se redacte una ley. La modernización avanza, sí, pero de manera desigual. Lima se moderniza más rápido que el interior. El Estado llega con más fuerza a algunos lugares y sigue siendo una sombra en otros. Y esa desigualdad también se refleja en la política exterior. Defender fronteras en territorios donde el Estado apenas está presente es como defender una casa con paredes dibujadas. En ese contexto, el aprendizaje de Porras es el aprendizaje del Estado como negociación permanente, negociación entre poderes, entre facciones, entre intereses económicos, entre sensibilidades patrióticas. Negociación también con el tiempo, porque el tiempo en diplomacia es un actor. A veces conviene acelerar, a veces conviene congelar, a veces conviene ganar meses para que cambie el escenario internacional, para que un gobierno vecino caiga, para que una comisión técnica termine un informe, para que un arbitraje se vuelva posible. El diplomático vive con el calendario en la cabeza, pero no como un burócrata, como un estratega de lo posible. La formación de Porras, entonces, no es solo académica, es social y política. Aprende a moverse en los salones donde se decide quién será ministro y quién quedará en segunda fila. Aprende a tratar con hombres que se conocen desde el colegio y que, sin embargo, pueden ser adversarios feroces. Aprende a hablar el idioma de la cortesía limeña, que puede ser una forma de violencia elegante. Se destruye una reputación con una frase suave. Se bloquea una carrera con un silencio. Se marca distancia con una invitación que no llega. Y sin embargo, en medio de esa trama hay una vocación real por la cosa pública, porque el civilismo, con todas sus limitaciones, se presenta como una alternativa a la inestabilidad crónica, la idea de que el país puede ser administrado con continuidad, que la ley puede ser más que un adorno, que el Estado puede planificar. Esa fe, mezcla de convicción y de interés, es el suelo donde Porras echa raíces. Los primeros pasos en responsabilidades públicas suelen ser menos visibles que los grandes cargos, pero son los que moldean el carácter. Oficinas donde se redactan informes que nadie firma con su nombre, pero que terminan en el escritorio de un ministro. Comisiones donde se revisan antecedentes, se ordenan archivos, se comparan mapas. La burocracia, en su mejor versión, es memoria institucional. Y en un país que ha sufrido rupturas, la memoria es poder. Quien controla el archivo controla el argumento. Quien conoce los precedentes puede frenar improvisaciones. Quien domina el detalle puede imponer una línea sin necesidad de gritar. El mapa sobre la mesa vuelve una y otra vez, no como metáfora literaria, sino como objeto físico. Papel grueso, a veces amarillento, con pliegues marcados por el uso. Tintas de distintos tonos, porque los mapas se corrigen, se anotan, se discuten. Líneas punteadas para lo disputado, líneas firmes para lo aceptado. Nombres de ríos que cambian según el país que los nombra. Topónimos indígenas castellanizados de maneras distintas, y al lado del mapa, los tratados, textos largos, con artículos numerados, con fórmulas solemnes, con ambigüedades que décadas después se vuelven explosivas. El jurista aprende a desconfiar de lo que parece claro. Aprende que hasta puede ser una trampa, que siguiendo el curso exige definir cuál curso, que divisoria de aguas requiere saber. ¿Dónde está exactamente esa divisoria en una cordillera que nadie ha medido con precisión? En Lima, mientras tanto, la vida política se alimenta de rituales. El Congreso, los ministerios, las recepciones diplomáticas, los discursos. La República se representa a sí misma, y esa representación importa, porque el Perú necesita proyectar estabilidad hacia afuera. Un país que parece ingobernable pierde capacidad de negociación. Un país que cambia de postura cada 6 meses se vuelve poco confiable. Por eso, para el civilismo, la continuidad en relaciones exteriores es casi una obsesión, y por eso, figuras como Porras, capaces de sostener una línea, de hablar con embajadores, de redactar notas con tono firme pero no incendiario, se vuelven valiosas. La entrada de Porras al civilismo no es un salto teatral, es una inserción gradual en una maquinaria de poder que se presenta como racional. El partido civil no es un partido de masas en el sentido moderno. Es una coalición de notables, de profesionales, de empresarios, de propietarios, de intelectuales. Su fuerza está en la capacidad de ocupar el Estado con gente preparada y leal a una idea de orden. Y esa idea de orden tiene un precio. La política se vuelve, muchas veces, un asunto de pocos. La deliberación pública existe, pero los acuerdos decisivos se cocinan en círculos reducidos. Porras aprende a operar ahí,
donde la palabra consenso puede significar en realidad acuerdo entre quienes cuentan. La Lima republicana de fines del 19 y comienzos del 20 es también una ciudad que se moderniza en lo visible. Alumbrado, tranvías, nuevas construcciones, una vida cultural que mira a París. Pero bajo esa superficie persisten desigualdades profundas, y esas desigualdades generan tensiones que el civilismo no siempre sabe leer. Para un hombre como Porras, formado en el derecho y en la diplomacia, el mundo social puede parecer un telón de fondo, pero el telón de fondo a veces se incendia, y cuando se incendia condiciona todo: presupuestos, prioridades, estabilidad de gobiernos, margen para negociar con el exterior. En esos años, el Perú también observa cómo sus vecinos se reconfiguran. Chile sale fortalecido de la guerra y consolida su posición. Bolivia busca salidas y compensaciones. Ecuador y Colombia discuten límites en la Amazonía. Brasil se expande con una lógica propia. La región no es un tablero quieto. Y el Perú, herido, necesita una política exterior que no sea solo reactiva. Necesita construir argumentos, alianzas, estrategias. Necesita, en suma, profesionalizar su diplomacia. Ahí, el jurista civilista tiene un campo natural. Porras va construyendo su perfil. El de un hombre que cree en el procedimiento, pero que entiende que el procedimiento solo funciona si se sostiene con voluntad política. El de un civilista que se identifica con el legalismo, pero que no puede ignorar que el Perú real está hecho de urgencias. El de un funcionario que sabe que una nota diplomática no es solo un texto. Es un gesto, una señal, una pieza en una cadena de acciones, que pueden terminar en arbitraje, en tratado o en crisis. Hay un detalle que suele pasar desapercibido cuando se habla de diplomáticos. Su trabajo es, en gran medida, invisible. Si lo hacen bien, no hay titulares, no hay celebraciones, hay silencio, un conflicto que no estalla, una frontera que se discute en comisiones y no en trincheras, un incidente que se apaga con una fórmula cuidadosamente elegida. Ese tipo de éxito no produce estatuas, produce continuidad. Y la continuidad, en un país acostumbrado a la ruptura, es una forma de poder. En la Lima de Porras, el poder también se mide por la capacidad de permanecer. Permanecer cuando cambian los gabinetes, permanecer cuando caen presidentes, permanecer cuando la opinión pública exige cabezas, permanecer sin quedar manchado por escándalos, permanecer sin convertirse en un personaje odiado. Esa habilidad, la de ser necesario sin ser demasiado visible, es una de las marcas del tecnócrata republicano, y Porras empiezan a encarnar esa figura. Alguien que no necesita el estruendo para influir. El aprendizaje del Estado como negociación incluye, inevitablemente, el aprendizaje de la paciencia de esperar el momento adecuado para proponer una medida, la paciencia de dejar que otros se desgasten en la pelea pública mientras uno prepara el terreno, la paciencia de sostener una postura sin convertirla en provocación. En política exterior, la paciencia es casi una virtud cardinal, porque los litigios limítrofes no se resuelven en semanas, se arrastran por años, por décadas, y cada generación hereda expedientes de la anterior. Con sus errores y sus aciertos, Porras se forma. Entonces, en una república que intenta ser moderna con herramientas antiguas, en una Lima donde el derecho es un ideal y una práctica, donde el civilismo promete institucionalidad, pero opera en un país donde la institucionalidad es frágil, donde la diplomacia se vuelve una forma de defensa nacional, pero también un escenario de vanidades y rivalidades internas, porque dentro del propio Estado hay luchas, entre ministerios, entre facciones, entre quienes quieren una línea dura y quienes prefieren la negociación, y el diplomático debe navegar esas aguas sin perder credibilidad. Credibilidad. Esa palabra pesa. En el mundo civilista la credibilidad es capital político. Se construye con coherencia, con prudencia, con una reputación de seriedad. Un hombre creíble puede decir «esto no conviene» y ser escuchado. Un hombre sin credibilidad puede gritar lo mismo y ser ignorado. Porras, desde temprano, parece apostar por esa forma de autoridad. La autoridad que no se impone por fuerza, sino por confianza acumulada. La Lima de su juventud también está marcada por una sensibilidad particular hacia Europa. Se leen autores franceses, se admiran modelos administrativos, se importan ideas de derecho público. Pero al mismo tiempo el Perú no puede copiar sin más. Su geografía, su diversidad, su historia, lo obligan a adaptar, y en esa adaptación, el jurista peruano se enfrenta a dilemas. ¿Cómo aplicar principios universales en un país con realidades locales tan distintas? ¿Cómo hablar de igualdad ante la ley cuando el acceso a la justicia es desigual? ¿Cómo sostener un Estado centralizado cuando el territorio es inmenso y las comunicaciones son precarias? ¿Esos dilemas no se resuelven en un aula? Se arrastran a la vida pública.
Porras entra al servicio del Estado con esa mezcla de formación académica y aprendizaje social, y en el horizonte ya se perfila el gran escenario donde su nombre se volverá recurrente: la Cancillería. Pero antes de los grandes cargos está la construcción de un estilo de trabajo, un estilo de palabra, un estilo de presencia, el estilo del hombre que prefiere el documento bien hecho al discurso brillante, el estilo del civilista que cree que la república se sostiene con procedimientos, aunque sepa, porque lo ha visto, que los procedimientos pueden ser barridos por un golpe de mano. En el Perú la política es un terreno donde la pureza rara vez sobrevive. Los civilistas lo saben. Por eso construyen redes, por eso negocian, por eso pactan, no por romanticismo, sino por supervivencia. Y Porras aprende a moverse en esa lógica sin perder del todo la imagen de jurista serio. Esa imagen será su escudo, y también su carga, porque cuanto más se le perciba como hombre de Estado, más se le exigirá que actúe como tal, incluso cuando el entorno empuje hacia lo contrario. El mapa sobre la mesa otra vez. En una oficina limeña, con luz que entra oblicua por una ventana alta, alguien despliega un plano y marca con el dedo una línea. Esa línea no es solo geografía, es política, es memoria de guerra, es promesa de futuro. Es el tipo de línea que puede arruinar carreras o construirlas. Y alrededor de esa mesa, el joven Porras aprende que la nación, muchas veces, se decide en silencio, con tinta, con sellos, con firmas, con la paciencia de quien sabe que, en el Perú, la continuidad es un bien escaso y por eso mismo precioso. El Perú de la posguerra vive con una herida que no cicatriza porque no es solo una herida territorial, es una herida de autoestima. En las calles de Lima se vuelve costumbre hablar del sur como si fuera un miembro amputado que todavía duele cuando cambia el clima. Tacna y Arica no son nombres en un atlas escolar, son una conversación diaria, un reproche, una promesa, una bandera que se agita, incluso cuando no hay desfile. Y en ese ambiente, la política exterior deja de ser un asunto de cortesía entre cancillerías para convertirse en un campo minado. Cada palabra pesa, cada silencio también. En los ministerios el aire tiene otro espesor. Huele a papel guardado, a tinta fresca, a cuero de carpetas que pasan de mano en mano. Los pasillos son largos, con puertas que se abren y se cierran sin estruendo, como si el Estado mismo caminara en puntillas para no despertar a sus propios fantasmas. En una mesa, siempre una mesa, se despliega el mapa sobre la mesa, una regla, un compás, un lápiz que marca suave, porque nadie quiere dejar huella irreversible antes de tiempo. Y al lado, los legajos, tratados, protocolos, memorias, notas diplomáticas copiadas a mano, telegramas con abreviaturas, firmas que se repiten como si fueran un rosario laico. Melitón Porras, formado en el derecho y en esa disciplina de la precisión que obliga a desconfiar de las palabras bonitas, entra de lleno en el mundo donde la nación se defiende con frases. Frases largas, medidas, con fórmulas que parecen frías pero que están cargadas de pólvora contenida. El gobierno del Perú tiene el honor de, se sirve manifestar, en atención a... El lenguaje diplomático es un teatro de la calma, y sin embargo detrás de esa calma hay presión. Hay periódicos que exigen firmeza. Hay congresistas que quieren gestos. Hay militares que recuerdan la derrota como una humillación personal. Hay comerciantes que miran puertos y rutas. Hay familias enteras que han hecho de la causa de Tacna y Arica una religión doméstica. La posguerra no es solo reconstrucción de edificios y ferrocarriles. Es reconstrucción de credibilidad. El Perú necesita que lo tomen en serio, que lo escuchen, que no lo traten como un país condenado a la improvisación, y para eso la Cancillería se vuelve un lugar estratégico, casi sagrado. No es casual que el civilismo, con su fe en la administración y en el procedimiento, ponga allí a hombres que puedan sostener una línea sin incendiar el ambiente, hombres capaces de decir no con elegancia, capaces de resistir una provocación sin caer en la trampa del orgullo herido. En esos años la región entera se está reacomodando. Chile, fortalecido, administra su victoria con una mezcla de pragmatismo y dureza. Bolivia busca, como puede, una salida al mar que ya no tiene, y su política exterior se vuelve una búsqueda constante de compensaciones, de alianzas, de fórmulas. Ecuador y Colombia discuten límites en la Amazonía, donde el mapa es más una hipótesis que una realidad medida. Brasil, enorme, avanza con su propia lógica, y su presencia en la cuenca amazónica obliga a todos a mirar hacia el oriente con una mezcla de ambición y temor. Y el Perú, con recursos limitados y una política interna que nunca termina de estabilizarse, tiene que sostener posiciones jurídicas como si fueran murallas. Ahí aparece el oficio real del diplomático peruano de comienzos del siglo XX. No es viajar con frac y asistir a banquetes. Es leer,
comparar, recordar. Encontrar en un documento de hace 30 años una frase que hoy puede salvar una negociación es saber que un hasta puede significar dos cosas distintas y que esa ambigüedad, tolerable en tiempos de calma, se vuelve explosiva cuando hay patrullas en la frontera o colonos avanzando por un río. Es entender que la divisoria de aguas en una cordillera no es una línea clara, sino una discusión técnica, geográfica, política, y que quien domine el detalle técnico puede ganar una batalla sin disparar un tiro. Porras se vuelve, poco a poco, un hombre de archivo, y el archivo, en un estado que ha sufrido derrotas y cambios de régimen, es una forma de poder. Quien conoce los antecedentes puede frenar improvisaciones. Quien domina la cronología puede desmontar un argumento ajeno. Quien sabe qué se prometió en una nota reservada puede evitar que un ministro, por entusiasmo o por presión, se contradiga en público. La continuidad se construye así, con memoria, con disciplina, con una especie de humildad profesional que acepta que el brillo personal importa menos que la coherencia del Estado. Pero la coherencia del Estado peruano es un animal difícil de domesticar. Los gabinetes cambian, las alianzas internas se reacomodan, la economía sube y baja, la opinión pública se enciende con facilidad, porque la derrota dejó un nervio expuesto. Y cada vez que un asunto exterior se vuelve noticia, la Cancillería siente el golpe como si alguien hubiera dado un puñetazo en la mesa. Los periódicos publican editoriales inflamados. Se habla de honor nacional. Se exige energía. Se sospecha de entreguismo con una rapidez que asusta. En ese clima, el diplomático tiene que hacer un equilibrio casi imposible. Sostener una postura firme sin convertirla en una provocación que cierre puertas. El mapa sobre la mesa vuelve a aparecer, ahora con nombres que no son solo Tacna y Arica. Hay otros frentes. El Perú mira al norte y al oriente. Mira ríos que se pierden en la selva, donde la presencia estatal es tenue, y la realidad la marcan, muchas veces, comerciantes, misioneros, caucheros, pequeños destacamentos, y esa vida fronteriza donde la bandera es menos importante que la canoa, el machete y la ruta del caucho. La Amazonía, en esos años, no es un paisaje romántico, es un espacio económico y estratégico, y cuando el caucho se vuelve fiebre, la fiebre arrastra también a los estados, porque donde hay riqueza hay disputa, y donde hay disputa, el papel vuelve a ser arma. La Cancillería peruana trabaja con una sensación constante de urgencia lenta, urgencia, porque cada año que pasa consolida hechos sobre el terreno. Lenta, porque los mecanismos internacionales, arbitrajes, comisiones, negociaciones, se mueven con la paciencia de los relojes diplomáticos, y mientras tanto en Lima, el Estado tiene que parecer sereno, tiene que proyectar control, tiene que hablar como si tuviera más fuerza de la que realmente tiene. Esa es otra tarea del diplomático. Fabricar con lenguaje y procedimiento una imagen de solidez. Porras, civilista, jurista, aprende a ser esa clase de funcionario que no se deja arrastrar por el grito. Su capital es la credibilidad, y la credibilidad se gana con consistencia, con una prosa que no se contradice, con una conducta que no se mancha, con la capacidad de decir en privado lo que en público no se puede decir, porque la política exterior tiene dos escenarios, el visible y el reservado. En el visible se habla de principios, de derechos históricos, de justicia. En el reservado se habla de correlación de fuerzas, de tiempos, de concesiones posibles, de lo que se puede obtener sin provocar una crisis interna. En el Perú de la República aristocrática, el civilismo necesita precisamente eso. Hombres que puedan sostener el Estado en su dimensión menos teatral, y por eso Porras empiezan a aparecer una y otra vez en el entorno de relaciones exteriores, no como un tribuno, sino como un operador de continuidad, un hombre que puede sentarse con un embajador y hablar sin estridencias, un hombre que puede redactar una nota con tono firme, pero sin insulto, un hombre que entiende que, en diplomacia, el adjetivo es un arma, demasiado suave y pareces débil, demasiado duro y cierras la puerta. La posguerra también trae un fenómeno que condiciona todo: la necesidad de cerrar fronteras. En el siglo XIX, muchas fronteras sudamericanas eran líneas vagas, herencias coloniales interpretadas a conveniencia. En el siglo XX, esa vaguedad se vuelve intolerable. Los estados quieren mapas definitivos, quieren tratados claros. Quieren, sobre todo, evitar que la ambigüedad se convierta en guerra. Pero cerrar fronteras significa aceptar líneas. Y aceptar líneas significa, inevitablemente, renunciar a algo que alguien, en algún momento, creyó propio. Ahí está el veneno. Porque la renuncia, incluso cuando es racional, se vive como derrota. En Lima,
Cada negociación limítrofe se discute como si fuera un plebiscito sobre la dignidad nacional, y el diplomático, que trabaja con escalas de grises, se ve obligado a moverse en un mundo que exige blanco o negro. Porras, con su formación jurídica, intenta sostener el terreno de los argumentos. Títulos, documentos, principios de derecho internacional, precedentes. Pero el derecho internacional, en esa época, no es una garantía automática. Es un lenguaje que funciona mejor cuando hay voluntad política de respetarlo. Y esa voluntad, en la región, depende de intereses, de coyunturas, de gobiernos que cambian. La Cancillería peruana, entonces, se convierte en una fábrica de papeles que buscan convertir la historia en derecho. Se recopilan cédulas reales, mapas antiguos, actas, informes de exploradores, testimonios. Se construyen memorias que son, en el fondo, relatos oficiales. Historias ordenadas para convencer a un árbitro, a una potencia mediadora, a la opinión internacional, y en esa tarea el jurista es esencial, porque no basta con tener razón en el sentido moral, hay que demostrarla en el sentido documental, hay que encadenar pruebas, hay que anticipar la objeción del otro, hay que escribir como si cada frase fuera a ser diseccionada por un tribunal. Porras se mueve en ese mundo con una mezcla de paciencia y ambición contenida, ambición no de protagonismo sino de eficacia. La eficacia para un civilista es casi una virtud moral. Hacer que el Estado funcione, y en relaciones exteriores funcionar significa no improvisar, significa no contradecirse, significa sostener una línea incluso cuando cambia el ministro, incluso cuando cambia el presidente, incluso cuando el Congreso se vuelve hostil. Por eso cuando un nombre empieza a repetirse en la Cancillería, no es casualidad, es porque ese nombre ofrece algo raro, continuidad. El Perú, además, vive con la sombra de Chile como referencia constante, no solo por el territorio perdido, sino por la comparación de capacidades estatales. Chile aparece, en el imaginario limeño, como un Estado más organizado, más coherente, más capaz de sostener políticas de largo plazo. Esa comparación duele, y también empuja a modernizar, a profesionalizar, a construir instituciones que no dependan del humor del día. En ese impulso, la diplomacia peruana busca elevar su nivel técnico, y Porras, con su perfil de jurista, encaja como pieza natural, pero la técnica no elimina la política. La técnica la complica, porque cuanto más sofisticado es el argumento, más difícil es explicarlo al público. ¿Cómo se explica en un meeting que una frontera depende de la interpretación de un artículo redactado décadas atrás? ¿Cómo se explica que una comisión mixta necesita años para levantar información en una selva donde no hay caminos? ¿Cómo se explica que un arbitraje internacional puede ser la mejor salida, aunque implique aceptar un fallo incierto? La política interna exige certezas, la diplomacia ofrece probabilidades, y ahí aparece el drama silencioso del hombre de Estado civilista. Su prestigio se basa en el legalismo, pero su eficacia depende de operar en un entorno donde el legalismo es, muchas veces, un lujo. Porras aprende a hablar en dos registros. En el registro público, el de la defensa firme de los derechos del Perú. En el registro interno, el de la negociación posible. Esa dualidad no es hipocresía, es supervivencia institucional. Porque si el Estado dice en público lo que negocia en privado, se quema. Y si negocia en privado sin sostener en público una postura digna, se derrumba por dentro. En los años en que Porras asciende como figura de relaciones exteriores, el Perú también intenta recomponer su red diplomática, legaciones, consulados, representantes que informan sobre movimientos regionales, sobre cambios de gobierno, sobre tratados que se discuten en otras capitales. La información es oro. Un telegrama a tiempo puede evitar un error. Un informe bien hecho puede orientar una decisión, y la Cancillería, con recursos limitados, tiene que elegir dónde poner su atención. No se puede estar en todas partes con la misma fuerza. Se prioriza, se calcula, se apuesta. El mapa sobre la mesa otra vez se llena de anotaciones, no solo líneas, también flechas. Rutas fluviales, puertos, zonas de influencia económica. Porque la frontera no es solo un límite, es un corredor. Y en la época del caucho, de la expansión comercial, de la competencia por recursos, los corredores importan tanto como las líneas. En Lima, los diplomáticos leen informes sobre Iquitos, sobre el Putumayo, sobre movimientos de empresas, sobre denuncias de abusos, sobre presencia extranjera. La Amazonía se vuelve un espacio donde la soberanía se mide en hechos. ¿Quién navega? ¿Quién comercia? ¿Quién administra justicia? ¿Quién cobra impuestos? ¿Quién tiene un destacamento? En ese escenario, la Cancillería necesita algo más que retórica.
Necesita coordinación con otros ministerios, con el ejército, con la marina, con autoridades locales, y ahí se ve la fragilidad del Estado peruano. Muchas veces, la Cancillería sostiene una posición jurídica que el Estado no puede respaldar con presencia efectiva. Es como defender una casa con planos perfectos, pero sin paredes. El diplomático lo sabe, y por eso cuando escribe, escribe también para ganar tiempo. Tiempo para que el Estado llegue, tiempo para que se construya un puesto, tiempo para que se envíe una comisión, tiempo para que la realidad se acerque al papel. Porras, en ese mundo, se convierte en un especialista en el arte de ganar tiempo, sin parecer que se está dilatando, de mantener conversaciones abiertas, de proponer comisiones técnicas, de sugerir arbitrajes, de sostener el tono correcto, porque el tono, en diplomacia, es casi una política en sí misma. Un tono demasiado agresivo puede provocar una reacción nacionalista en el vecino, un tono demasiado conciliador puede provocar una reacción nacionalista en casa, y el nacionalismo, una vez encendido, es difícil de apagar. La prensa limeña, cada vez más influyente, juega su propio juego, publica filtraciones, interpreta gestos, construye héroes y villanos. Un canciller puede ser celebrado un día y acusado al siguiente. Y en ese vaivén Porras aprende a ser discreto, a no dar frases fáciles, a no alimentar polémicas, a dejar que el documento hable. Esa discreción, sin embargo, no lo protege del todo, porque en el Perú, cuando un asunto exterior se vuelve símbolo, todos los que lo tocan quedan marcados. Hay momentos en que la Cancillería se siente como una sala de máquinas, en medio de una tormenta. Afuera el país discute, se indigna, se entusiasma. Adentro se cuentan palabras, se revisan precedentes, se consulta a juristas, se pide opinión a alegaciones, se redacta y se vuelve a redactar. Una nota diplomática puede pasar por varias manos antes de salir, y cada mano deja una corrección mínima. Un verbo, un adverbio, una fórmula de cortesía, porque una nota no es solo un mensaje al otro estado. Es también un documento para el archivo, un documento que, años después, puede ser citado en un arbitraje, un documento que puede volverse prueba. Porras se forma en esa cultura del documento como arma de largo alcance, y esa cultura lo va empujando hacia el centro, porque en un país donde los gobiernos cambian y las crisis internas son frecuentes, el hombre que domina el expediente se vuelve indispensable. No es el más popular, no es el más carismático, pero es el que sabe dónde está la carpeta correcta. El que recuerda qué se dijo en tal fecha. El que puede advertir. Cuidado, esa frase contradice lo firmado antes. El que puede salvar a un ministro de un error que, en política exterior, se paga caro. La era de las heridas abiertas también es la era de los símbolos. Tacna y Arica siguen ahí como una espina. El plebiscito prometido, las fórmulas, las discusiones, los plazos que se estiran, la causa se convierte en un elemento de identidad nacional. Y la Cancillería tiene que sostenerla sin convertirla en una excusa para la parálisis. Porque el Perú no puede vivir solo mirando al sur. Tiene que mirar al norte, al oriente, al mundo. Tiene que negociar comercio, deuda, inversiones. Tiene que proyectar estabilidad para atraer capital. Y al mismo tiempo no puede parecer que olvida lo perdido. Ese equilibrio es agotador. Y exige un tipo de funcionario que no se deje arrastrar por una sola emoción. Porras, con su temperamento de jurista, parece hecho para eso. No porque sea frío, sino porque entiende que la emoción, en política exterior, debe ser administrada. La emoción puede ser combustible, pero también puede ser incendio. Y el Perú, después de la guerra, no puede permitirse incendios constantes. En la Cancillería, además, se vive con una conciencia aguda de la asimetría. El Perú no tiene la misma capacidad militar ni económica que algunos de sus vecinos en ciertos momentos. Y esa asimetría obliga a ser más inteligente, más cuidadoso, más técnico. La diplomacia se vuelve entonces una forma de compensación. Si no se puede imponer por fuerza, se intenta convencer por derecho. Si no se puede presionar con flotas, se presiona con argumentos. Si no se puede ganar en el terreno, se intenta ganar en el tribunal, en la comisión, en el arbitraje. Pero el derecho internacional no es un cielo neutral. Está atravesado por intereses de potencias, por doctrinas en disputa, por la influencia de países que pueden actuar como mediadores o árbitros. Y el Perú tiene que moverse también en ese escenario más amplio. No basta con tener razón frente al vecino. Hay que hacer que esa razón sea reconocida por terceros. Hay que construir una narrativa convincente. Hay que presentar el caso con claridad. Hay que evitar contradicciones. Hay que mostrar que el Perú es un Estado serio, capaz de cumplir lo que firma. Ahí, el civilismo encuentra su mejor argumento. Nosotros somos los del procedimiento, los de la continuidad, los de la administración. Y Porras se convierte en uno de los rostros de esa promesa. Un rostro que no necesita ser famoso para ser influyente.
un rostro que aparece en los momentos en que el Estado necesita hablar con voz estable. La paradoja es que esa estabilidad se construye en un país inestable, y cada vez que la política interna se sacude, la política exterior tiembla. Porque los vecinos observan, porque los diplomáticos extranjeros informan, porque una crisis interna puede ser interpretada como oportunidad, y entonces la Cancillería trabaja también para proyectar calma, para decir, el Perú sigue siendo el Perú, aunque cambien los ministros. El Perú mantiene sus posiciones. El Perú no improvisa. El mapa sobre la mesa, al final del día, queda doblado con cuidado. Se guardan las reglas, se cierran las carpetas, se apagan lámparas, pero la línea sigue ahí, en la cabeza de quienes trabajan con ella. Una línea que parece abstracta, pero que define recursos, rutas, prestigio, memoria. Y en esa línea, en esa obsesión por el trazo correcto, Melitón Porras va consolidando su lugar. No como un hombre de gestos grandiosos, sino como un artesano del Estado, un civilista que cree en el papel, sí, pero que ha aprendido, en la era de las heridas abiertas, que el papel solo vale si detrás hay una voluntad capaz de sostenerlo. Y esa voluntad en el Perú hay que construirla todos los días, palabra por palabra, firma por firma, nota por nota. La política peruana de comienzos del siglo XX tiene un sonido propio. No es el estruendo de una batalla, aunque la guerra todavía retumbe en la memoria. Es otro ruido, el de los carruajes sobre el empedrado, el de los periódicos al desplegarse en los cafés, el de los pasillos del Congreso, cuando se abren y se cierran puertas con prisa, el de los telegramas que llegan con su lenguaje comprimido, casi sin vocales, como si el Estado respirara a sorbos, y por debajo un murmullo constante. La sospecha de que cualquier decisión, cualquier firma, cualquier palabra, puede ser usada mañana como arma política. En ese Perú la continuidad es un bien escaso. Y por eso, cuando un nombre se repite en relaciones exteriores, no es solo por mérito técnico, es porque, en medio de gabinetes que duran poco y presidentes que gobiernan mirando de reojo a sus adversarios, alguien tiene que sostener el hilo. Melitón Porras se vuelve ese hilo. No el único, pero sí uno de los más resistentes. Un civilista con vocación de expediente, con fe en el procedimiento, que aprende a moverse en un tablero donde la legalidad es una bandera que todos agitan, pero que pocos están dispuestos a cargar cuando pesa. La república aristocrática, esa etiqueta que suena a salón con cortinas pesadas y vajilla importada, es también una maquinaria de élites que se conocen, se cruzan, se deben favores, se vigilan. El partido civil, con su culto a la administración y al orden, gobierna en un país donde el orden siempre está a punto de romperse. Y el Estado, que en el papel parece sólido, en la práctica depende de equilibrios frágiles. Entre Lima y las provincias, entre el ejército y los civiles, entre los exportadores y los trabajadores, entre la modernización y la desigualdad que la modernización no corrige. Porras, jurista, entiende algo que no siempre se dice en voz alta. La política exterior no es un compartimento aislado, es un espejo. Cada crisis interna se refleja en la frontera, cada debilidad institucional se lee en las cancillerías vecinas como una invitación a presionar, y cada gesto de firmeza hacia afuera puede ser, hacia adentro, un intento de tapar una grieta. El mapa sobre la mesa vuelve como un hábito. Pero ahora no es solo el mapa de los litigios, es el mapa de la reputación. Porque en esos años el Perú necesita algo que no se compra con préstamos, ni se construye con ferrocarriles. Necesita que le crean, que crean que sus notas no son bravuconadas, que crean que sus compromisos se sostienen más allá del ministro de turno, que crean que si el Perú acepta un arbitraje, lo aceptará de verdad, que crean que si protesta no es teatro. Y ahí aparece la figura del hombre de continuidad. En un país donde la política interna se sacude con frecuencia, la Cancillería intenta ser el lugar donde el Estado habla con una sola voz, una voz que no grita, una voz que no se contradice, una voz que, incluso cuando está enojada, escribe con cortesía, porque la cortesía en diplomacia no es educación, es estrategia. Es la forma de decir cosas duras sin cerrar la puerta. Es la forma de dejar constancia sin provocar una escalada. Es la forma de ganar tiempo. Ganar tiempo, esa expresión tan simple, es casi una doctrina, porque el tiempo en los litigios limítrofes es un actor. El tiempo consolida ocupaciones. El tiempo normaliza hechos. El tiempo convierte una presencia irregular en costumbre. Y la costumbre, en derecho internacional, puede volverse argumento. En la Amazonía, por ejemplo, donde la línea en el papel atraviesa ríos que cambian de curso y selvas que nadie ha medido con precisión. El tiempo puede ser más decisivo que un tratado antiguo. Si un Estado administra, cobra, patrulla, instala, el tiempo trabaja para él.
Si el otro solo protesta desde su capital, el tiempo lo desgasta. Por eso la Cancillería peruana, con Porras entre sus figuras centrales, vive en una tensión permanente. Sostener el derecho histórico, sin perder el terreno real, y para sostener el terreno real se necesita Estado, presupuesto, logística, presencia. Y el Perú en esos años no siempre tiene eso en la medida necesaria. Entonces el papel se vuelve una forma de presencia, la nota diplomática como bandera, el memorándum como destacamento, el archivo como fortaleza. Pero el archivo también es una trampa, porque el archivo exige coherencia. Si hoy se escribe una cosa y mañana otra, el enemigo no necesita cañones, necesita citas. Y en un arbitraje, una contradicción puede ser un disparo en el pie. Porras, formado en el derecho, tiene esa obsesión por la consistencia. No es romanticismo institucional, es cálculo. Sabe que una frase mal puesta puede perseguir al Perú durante décadas. Mientras tanto, la política interna no da tregua, los gobiernos se suceden con sus propias urgencias, y cada urgencia interna intenta usar la política exterior como recurso, a veces para unir al país detrás de una causa, a veces para distraer, a veces para mostrar energía. Y ahí el canciller, o el hombre fuerte de la Cancillería, aunque no siempre sea el titular, tiene que resistir la tentación del gesto fácil, porque el gesto fácil se paga caro cuando el vecino responde, cuando la prensa se enciende, cuando el Congreso exige más, cuando la escalada ya no se controla. En Lima los diarios no solo informan, empujan. Editoriales que hablan de dignidad, caricaturas que ridiculizan al adversario, columnas que acusan de entreguistas a quienes piden prudencia. La palabra entreguismo es un veneno perfecto. No necesita pruebas, solo sospecha. Y la sospecha, en un país herido por la derrota, prende rápido. Porras lo sabe. Por eso su estilo es el de la firmeza sin espectáculo. La firmeza que se demuestra con documentos, no con discursos. Y sin embargo, incluso el documento puede volverse espectáculo cuando se filtra un memorándum reservado que aparece en la prensa, puede incendiar una negociación, una frase escrita para un interlocutor extranjero, con matices, puede ser leída en Lima como claudicación. La Cancillería, entonces, trabaja con doble cuidado. Lo que se dice y lo que se guarda, lo que se firma y lo que se deja en borrador, lo que se envía por valija diplomática y lo que se telegrafía con claves. La tecnología también cambia el ritmo. El telégrafo acelera. Antes, una nota tardaba semanas en cruzar océanos. Ahora, un mensaje puede llegar en horas. Eso parece una ventaja, pero también es una presión porque obliga a responder rápido. Y responder rápido es enemigo del jurista. El jurista quiere revisar, cotejar, consultar antecedentes. El político quiere contestar hoy, antes de que el diario de mañana lo acuse de silencio. Porras vive en esa fricción. La prisa de la coyuntura contra la lentitud necesaria del expediente. En el tablero regional, además, el Perú no enfrenta un solo frente. Chile sigue siendo la sombra larga, con Tacna y Arica como herida abierta y como símbolo. Pero al norte y al oriente las disputas también se endurecen. Ecuador, Colombia. Nombres que en Lima se pronuncian con una mezcla de distancia y preocupación, porque la Amazonía deja de ser un vacío y se convierte en un espacio codiciado, no solo por orgullo territorial, sino por rutas, por recursos, por la idea de futuro. La selva, que durante siglos fue periferia, empieza a ser centro de disputa, y la disputa amazónica tiene un rasgo particular. Es difícil de explicar al público. Tacna y Arica son ciudades, puertos, nombres claros. La Amazonía son ríos con nombres que cambian según el mapa. Son afluentes, son confluencias, son divisorias de aguas, que en la práctica nadie ha visto con exactitud cómo se moviliza la opinión pública por un río remoto. Se moviliza cuando se convierte en relato. Nos quieren quitar la selva, avanzan sobre lo nuestro, nuestros compatriotas están abandonados. Y entonces la Cancillería tiene que responder no solo al vecino, sino al relato. En esos años, el Estado peruano también se enfrenta a un problema incómodo. La frontera no es solo un asunto de cancilleres. En la frontera actúan comerciantes, caucheros, misioneros, autoridades locales, a veces aventureros, y no siempre actúan con delicadeza. Hay denuncias, abusos, conflictos. El mundo del caucho, con su riqueza rápida y su violencia, deja manchas morales que luego se vuelven problemas diplomáticos. Porque cuando hay escándalo, cuando hay denuncias internacionales, el prestigio del país se ve afectado. Y el prestigio, otra vez, es capital diplomático. Porras, como hombre de Estado, tiene que navegar también esa dimensión. No basta con defender límites, hay que defender imagen. Y defender imagen implica, a veces, reconocer problemas internos, corregir excesos,
ordenar lo que en la periferia se desordena. Pero ordenar cuesta dinero, cuesta voluntad política, cuesta enfrentarse a intereses económicos. Y la Cancillería, que no tiene policía ni ejército propio, depende de que otros ministerios actúen. Depende de que el Estado en conjunto funcione. Y el Estado peruano en esos años funciona a tirones. Ahí se entiende por qué un civilista como Porras puede ser visto como garantía, no porque sea un mago, sino porque representa una forma de hacer, la forma de la continuidad administrativa. La idea de que el Estado no puede ser solo improvisación, la idea de que, aunque cambie el gabinete, el expediente sigue, la idea de que la política exterior no puede reescribirse cada 6 meses. Pero esa misma continuidad tiene un costo. Te ata a gobiernos que no siempre comparten tu ética institucional. Te obliga a servir bajo presidentes con estilos distintos, algunos más respetuosos del Congreso, otros más inclinados a la maniobra. Y el Perú, en la transición hacia el siglo XX, conoce de todo. Crisis, tensiones, cambios de alianzas, episodios de violencia política. En ese clima, el hombre de continuidad corre el riesgo de convertirse en hombre funcional. No necesariamente por convicción, sino por necesidad del sistema, porque si él no está, ¿quién sostiene la línea? ¿Quién evita que un arrebato interno se convierta en desastre externo? La Cancillería, además, es un lugar donde el poder se ejerce de manera peculiar. No es el poder del mitin, es el poder de la redacción, el poder de decidir qué se dice y qué no se dice, el poder de elegir un adjetivo, el poder de citar un antecedente y omitir otro, el poder de ordenar el archivo para que una memoria diplomática cuente una historia coherente, y esa historia coherente es muchas veces la base de una negociación, porque negociar no es solo sentarse con el otro. Negociar es construir un marco donde tu posición parezca razonable, donde tu reclamo parezca legítimo, donde tu concesión, si llega, parezca inevitable y no vergonzosa. Y ese marco se construye con papeles, con notas, con memorias, con discursos cuidadosamente calibrados. Porras, jurista, entiende el valor del marco. Entiende que si el Perú aparece como país caprichoso, pierde. Si aparece como país serio, gana margen. En los salones diplomáticos, la seriedad se mide en detalles. En la puntualidad de una respuesta, en la consistencia de una doctrina, en la calidad de una argumentación, en la capacidad de sostener una posición sin insultar, en la habilidad de no quedar atrapado por tu propia retórica. Porque la retórica nacionalista, una vez lanzada, te obliga a cumplirla, y cumplirla puede ser imposible. Entonces la Cancillería aprende a hablar con firmeza. Sí, pero con puertas entreabiertas. Porras se convierte en un especialista en esa puerta entreabierta, en decir no de manera que el otro pueda volver mañana sin perder la cara, en protestar sin humillar, en exigir sin amenazar. Parece un arte menor, no lo es. En Sudamérica, donde el orgullo nacional es combustible político, humillar al otro puede ser la forma más rápida de fabricar un enemigo permanente, y mientras Porras trabaja en esa lógica, el país cambia. Lima se moderniza a su ritmo. Tranvías, nuevas avenidas, una vida urbana que se expande, pero la modernización convive con desigualdades profundas, y esas desigualdades alimentan tensiones sociales que tarde o temprano se vuelven políticas. El civilismo, que representa a sectores de élite, enfrenta críticas crecientes. Aparecen nuevas voces, nuevas demandas, nuevas formas de organización. El Estado, que intenta presentarse como racional y ordenado, se ve presionado por una sociedad que no cabe en los salones. Esa presión interna afecta a la política exterior de manera indirecta pero real, porque un gobierno que se siente cuestionado busca legitimidad, y la legitimidad puede buscarse en la idea de defender la patria como refugio. La patria como argumento. La patria como escudo. Entonces la Cancillería recibe, de pronto, órdenes o sugerencias que no nacen del análisis internacional, sino de la necesidad interna de mostrar fuerza. Ahí el hombre de expediente tiene que ser también hombre de contención. Contener al propio gobierno. Contener al Congreso. Contener a la prensa. Contener a los militares cuando piden gestos. Contener a los empresarios cuando exigen rutas y garantías. Contener, incluso, a los diplomáticos extranjeros que tantean la debilidad peruana con preguntas aparentemente inocentes. La escena se repite. El mapa sobre la mesa, la regla, el lápiz que marca suave. Pero ahora, además del mapa, hay recortes de prensa, hay discursos, hay informes de prefectos, hay cartas de cónsules desde puertos lejanos. Hay telegramas que hablan de movimientos de tropas, de incidentes fronterizos, de colonos que cruzan un río, de una bandera izada donde no debía. Y cada incidente, por pequeño que sea, puede convertirse en símbolo, un símbolo que la prensa amplifica, un símbolo que la oposición usa, un símbolo que el gobierno necesita responder.
En ese mundo, Porras se vuelve valioso por una cualidad que no se aplaude en plazas: la capacidad de no perder la cabeza, la capacidad de sostener el tono, porque el tono es política. Un tono sereno puede desactivar una escalada, un tono histérico puede fabricarla. Y el Perú, con recursos limitados, no puede permitirse escaladas constantes. Pero la serenidad también puede ser interpretada como debilidad. Y ahí está la trampa. El civilista, con su estilo de gabinete, puede parecer tibio frente a una opinión pública que quiere gestos. Porras, entonces, tiene que construir firmeza sin teatralidad. Y eso se hace con hechos administrativos. Reforzar legaciones, mejorar informes, ordenar archivos, preparar memorias, sostener doctrinas. Es un trabajo de hormiga, un trabajo que no se ve, un trabajo que cuando funciona nadie nota, y cuando falla todos gritan. En el tablero regional, además, las potencias externas juegan su propio juego. Estados Unidos aparece cada vez más como actor hemisférico. Europa sigue siendo referencia cultural y financiera. Los arbitrajes internacionales, las mediaciones, los buenos oficios de terceros, se vuelven herramientas, pero esas herramientas no son neutrales. Un árbitro tiene intereses, un mediador tiene preferencias. Y el Perú tiene que aprender a moverse en ese mundo sin perder autonomía. Ahí el jurista vuelve a ser clave, porque el jurista cree, y necesita creer, que el derecho puede ordenar la fuerza, pero también sabe que el derecho, sin respaldo político, es papel mojado. Entonces la Cancillería trabaja en dos planos: el plano jurídico, donde se construye el caso, y el plano político, donde se construyen alianzas, simpatías, percepciones. Porras, con su perfil, se mueve mejor en el primero, pero no puede ignorar el segundo. Nadie en relaciones exteriores puede ignorarlo. Y mientras tanto, la política interna sigue su curso, con sus cambios de gobierno, sus crisis, sus recomposiciones. Cada cambio implica nuevos ministros, nuevas prioridades, nuevas lealtades. Y sin embargo, en la Cancillería, el expediente sigue. El expediente no vota, no conspira, no hace discursos. Espera, y el que sabe manejarlo tiene poder. Ese poder, sin embargo, es un poder que te expone, porque cuando eres el que sabe, te buscan, te piden, te presionan, te culpan. Si una negociación se estanca, dirán que faltó habilidad. Si una nota provoca reacción, dirán que fue torpeza. Si un arbitraje sale mal, dirán que se defendió mal. Y si sale bien, el mérito se lo llevará el presidente o el ministro visible. El hombre de continuidad rara vez recibe aplausos proporcionales a su influencia. Porras acepta esa lógica porque su ambición no es la del caudillo, es la del Estado. Pero esa misma aceptación lo coloca poco a poco en una zona gris. La zona donde la continuidad puede confundirse con complacencia, porque servir a varios gobiernos implica adaptarse, y adaptarse, en política peruana, puede ser visto como oportunismo. La línea es delgada, y el juicio público, implacable. En esos años previos a 1919, el Perú vive también una transformación en la manera de entender el poder. El civilismo, con su estilo de consenso entre élites, empieza a mostrar desgaste. La modernización económica y urbana no se traduce automáticamente en inclusión política. Las tensiones sociales crecen. La idea de un liderazgo más fuerte, más directo, más ejecutivo, empieza a seducir a sectores que ven en el parlamentarismo y en los pactos de salón una forma de inmovilidad. Y en ese clima, la figura de Augusto B. Leguía va ganando peso. Leguía no es un outsider ingenuo. Es un político con experiencia, con ambición, con olfato. Ya ha sido presidente antes. Conoce el Estado, conoce sus debilidades. Y entiende algo esencial. El país quiere resultados. Quiere obras. Quiere modernización visible. Quiere un relato de futuro que no sea solo administración de heridas. Para un hombre como Porras, ese cambio de clima es peligroso y al mismo tiempo inevitable. Peligroso porque el impulso hacia un poder más personalista puede tensionar las instituciones que él valora. Inevitable porque el civilismo, tal como se ha practicado, ya no alcanza para contener todas las fuerzas en movimiento. Entonces, el diplomático, el jurista, el hombre de expediente, se encuentra ante una realidad incómoda. El Estado que él quiere sostener puede terminar siendo sostenido por un estilo de poder que él no habría elegido. La Cancillería, en ese contexto, se vuelve todavía más estratégica, porque cuando el poder interno se concentra o se reconfigura, la política exterior puede ser usada como vitrina. Tratados, acuerdos, gestos internacionales. Todo puede convertirse en prueba de eficacia, y la eficacia en política es adictiva. Si un gobierno logra un avance diplomático, lo exhibe como triunfo nacional. Si no lo logra, busca culpables. Porras,
con su reputación de seriedad, se vuelve útil para cualquier proyecto que quiera presentarse como Estado, incluso si ese proyecto por dentro está cambiando las reglas del juego. Esa es la paradoja del tecnócrata republicano. Su credibilidad institucional puede ser el barniz perfecto para un poder que se vuelve más personal, y el tecnócrata, si no es cuidadoso, termina prestando su prestigio a una arquitectura que ya no controla. Pero antes de que el golpe de 1919 cambie el tablero de manera abrupta, el Perú ya está viviendo una aceleración de demandas, aceleración de expectativas, aceleración de conflictos. Y la política exterior, con sus tiempos largos, su paciencia de comisiones y arbitrajes, choca con esa aceleración. La gente quiere soluciones ya, quiere fronteras cerradas ya, quiere dignidad restaurada ya, quiere que Tacna y Arica dejen de ser promesa y se vuelvan hecho. ¿Quiere que la Amazonía deje de ser rumor y se vuelva presencia? La diplomacia no funciona así. La diplomacia es lenta, y cuando se vuelve rápida suele ser porque algo se rompió. En los despachos de relaciones exteriores, la luz de Lima cae oblicua sobre los papeles. Se ven motas de polvo en el aire, se oyen pasos contenidos, se siente el peso de las carpetas. Y en cada carpeta hay una historia que no se cuenta en plazas. La historia de cómo un país intenta sostenerse con argumentos mientras su política interna tiembla. Porras, sentado frente al mapa, sabe que cada línea trazada con regla es, en realidad, una línea trazada sobre nervios. Porque la frontera no es geografía, es memoria. Y la memoria en el Perú de esos años está cargada, por eso su trabajo no es solo técnico, es psicológico, es administrar susceptibilidades. Las del vecino sí, pero sobre todo las propias, las de un país que no quiere volver a sentirse humillado, las de una élite que teme perder control, las de una sociedad que empieza a exigir lugar, las de un ejército que no olvida, las de una prensa que vive de la indignación, y aún así el Estado necesita hablar, necesita escribir, necesita firmar, necesita sostener una línea. El mapa sobre la mesa, otra vez, siempre, porque en esa mesa se decide, con tinta y sellos, lo que en otros tiempos se decidía con pólvora. Y Melitón Porras, civilista, jurista, diplomático, sigue ahí, como si su presencia pudiera garantizar que el Perú, al menos en su voz hacia afuera, no se deshaga en gritos, como si la continuidad fuera una forma de defensa, como si el expediente bien llevado pudiera resistir la tormenta que se acerca, porque la tormenta se acerca, se siente en el aire político, en la impaciencia, en la idea creciente de que el país necesita un golpe de timón. Y cuando el timón se mueve bruscamente, el hombre que sostiene el mapa tiene que decidir si se aparta o si se queda para que la línea no se rompa del todo. El 4 de julio de 1919, Lima amanece con ese tipo de silencio que no es paz, sino contención. Un silencio que se pega a las paredes de adobe y a las fachadas republicanas, que se cuela por los zaguanes, que hace que los pasos suenen más fuertes de lo normal. En las esquinas los corrillos hablan bajo. En los cafés el periódico se abre con una ansiedad casi física, y en los edificios del Estado, esos edificios donde el poder se escribe antes de proclamarse, la palabra normalidad empieza a sonar como una broma. Augusto B. Leguía toma el poder por la vía del golpe. Y con ese gesto, el Perú entra en una década que se venderá como modernización y se vivirá también como concentración, el oncenio. 11 años en los que el país verá carreteras, obras, préstamos, una Lima que se quiere cosmopolita, y al mismo tiempo verá cómo el centro de gravedad se desplaza. Menos deliberación, más decisión. Menos equilibrio de fuerzas, más verticalidad. Menos paciencia parlamentaria, más urgencia ejecutiva. Para Melitón Porras Díaz, hombre de papeles, de precedentes, de fórmulas cuidadas, el cambio no es solo político, es de temperatura. La política exterior, que ya era un campo minado por la posguerra y por las fronteras sin cerrar, ahora se convierte en vitrina del régimen, porque un gobierno que nace rompiendo reglas necesita, con desesperación, demostrar que puede producir resultados. Y pocos resultados lucen tanto como los que se estampan en tratados, en arbitrajes, en acuerdos internacionales. El mapa sobre la mesa deja de ser solo un instrumento de defensa, se vuelve un escenario. Porras llega a la cúspide formal del Estado como primer vicepresidente del Perú durante el segundo gobierno de Leguía. El título suena solemne, casi ceremonial, pero en un régimen que concentra poder, la solemnidad es ambigua. Puede ser honor, puede ser utilidad, puede ser escudo, y en su caso es todo a la vez. Porque Porras no es un tribuno de plaza ni un caudillo de uniforme, es un civilista. Un hombre identificado con el legalismo, con la idea de que el Estado se sostiene por procedimientos,
Precisamente por eso su presencia sirve para tranquilizar a los que temen que el país se deslice hacia el puro personalismo. Sirve para decir, sin decirlo, que todavía hay instituciones, todavía hay formas, todavía hay hombres de Estado. Pero el Estado, cuando se vuelve más personal, no deja de necesitar técnicos. Los necesita más. Los necesita para que la maquinaria funcione, para que el exterior no huela a improvisación, para que los bancos y las cancillerías extranjeras no perciban solo el golpe, sino la continuidad. Y ahí Porras encaja como una pieza perfecta. Su capital es la credibilidad, su oficio, la continuidad, su lenguaje, el de la diplomacia que no grita. La Cancillería en esos años no es un ministerio más, es una trinchera de tinta. En el escritorio el mapa, en los cajones, memorias, copias certificadas, tratados viejos con papel amarillento, sellos que han pasado por manos de ministros ya olvidados. En las paredes, quizá, retratos de próceres y presidentes, como si la historia vigilara cada firma. Y en el aire, el olor de la tinta fresca mezclado con el polvo de archivo. La frontera en ese mundo no es selva ni desierto, es redacción, es adjetivo, es coma. Es una frase que puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Leguía entiende el valor de esa trinchera y entiende que, para sostener su proyecto, necesita que el Perú parezca previsible hacia afuera, aunque hacia adentro esté reordenando el tablero. Por eso figuras como Porras, con su reputación de seriedad, se vuelven indispensables. No para hacer política partidaria, sino para darle al régimen una pátina de Estado clásico, de república que sigue funcionando. Y sin embargo, esa pátina tiene un precio, porque el prestigio institucional de Porras no es un objeto neutro. Se pega, se transfiere. Si él está, el régimen se beneficia de su aura. Si él firma, la firma arrastra consigo una historia de civilismo, de legalismo, de expediente bien llevado, y esa transferencia es peligrosa para quien cree en las instituciones, porque lo ata a decisiones que quizá no habría tomado en un clima de deliberación plena. El oncenio acelera en obras y en propaganda, pero también acelera en política exterior. El tiempo, ese actor silencioso de los litigios, se vuelve más apremiante. Tacna y Arica siguen siendo la herida simbólica, pero el tablero amazónico, con Colombia, con Ecuador, con la idea de ocupación efectiva, en territorios donde el Estado es más rumor que presencia, exige respuestas que no pueden esperar décadas. Y Leguía quiere cerrar, quiere resolver, quiere dejar su marca en el mapa. En ese contexto, la diplomacia peruana se mueve entre dos fuegos. Por un lado, la necesidad real de ordenar fronteras para evitar conflictos futuros, para estabilizar el país, para convertir la geografía en administración. Por otro, la tentación de convertir cada negociación en un trofeo político interno. Y cuando la negociación se vuelve trofeo, el margen para la prudencia se reduce, porque el trofeo necesita brillo, necesita relato, necesita titulares. Porras, desde su lugar, tiene que sostener una lógica distinta. La lógica de la continuidad jurídica. La lógica de que un Estado no puede cambiar de doctrina según el humor del día. La lógica de que una concesión mal explicada puede convertirse en veneno político durante generaciones. La lógica de que, en derecho internacional, no solo importa lo que se firma, sino cómo se justifica, qué antecedentes se invocan, qué reservas se dejan, qué silencios se guardan. Y el silencio en diplomacia es un instrumento. Un silencio puede ser una pausa estratégica, puede ser una forma de no escalar, puede ser una manera de no regalar munición a la prensa. Pero en un régimen que vive de mostrar eficacia, el silencio también se interpreta como debilidad. Y ahí aparece la tensión íntima del tecnócrata republicano. Sabe que la prudencia es necesaria, pero vive en un clima donde la prudencia se castiga. La vicepresidencia, además, no es solo un cargo, es una posición de proximidad. Proximidad al presidente, a su círculo, a sus decisiones. Y esa proximidad expone. Porque el hombre que antes podía refugiarse en el expediente, ahora está más cerca del centro donde se decide con rapidez, y cuando se decide con rapidez, el expediente se vuelve obstáculo. El expediente pide tiempo. El poder concentrado detesta el tiempo. En los salones del palacio el poder tiene otra textura. No es la textura del archivo, es la textura de la conversación breve, del gesto, del hágase. El Estado se vuelve más performativo. Inauguraciones, discursos, fotografías, la idea de un país que avanza, y en ese avance, la política exterior debe acompañar como música de fondo. Acuerdos, reconocimientos, visitas, tratados, la diplomacia como prueba de modernidad, pero la modernidad en el Perú de Leguía viene con deuda, con préstamos, con compromisos.
con una economía que se integra más al mundo y por lo tanto se vuelve más sensible a la mirada externa, la Cancillería no solo defiende fronteras, defiende confianza, defiende crédito, defiende reputación. Y Porras, que entiende la importancia de que le crean al Perú, se vuelve aún más valioso, porque un país que cambia reglas internas necesita al menos no parecer errático hacia afuera. El mapa sobre la mesa vuelve a aparecer, pero ahora con otra iluminación. Ya no es solo el mapa de la defensa, es el mapa del legado. Leguía quiere que su nombre quede asociado a líneas definitivas, a cierres, a soluciones. Y en esa ambición, el diplomático puede ser herramienta o freno. Porras, por temperamento y formación, tiende a ser freno, un freno elegante, un freno que no humilla al poder, sino que lo encausa con argumentos, con advertencias técnicas, con el lenguaje de conveniencia, oportunidad, precedente. Ese lenguaje es su escudo, porque en un régimen personalista, la confrontación directa es suicida. El tecnócrata no sobrevive gritando, sobrevive modulando, sobrevive convirtiendo la resistencia en matiz, en una coma, en una cláusula, en una reserva, en una frase que deja abierta una interpretación futura. La diplomacia, en esos momentos, se parece a la carpintería fina. No se trata de golpear, sino de ajustar, y aún así, hay decisiones que no se ajustan. Hay decisiones que se toman por voluntad política y punto. Y cuando eso ocurre, el hombre de Estado queda ante un dilema que no se resuelve con estilo. Quedarse para amortiguar daños o irse para no legitimar. Porras, por lo que muestra su trayectoria, elige quedarse, no por docilidad simple, sino por una convicción práctica. Si él se va, la continuidad se rompe. Si la continuidad se rompe, el Perú pierde coherencia. Si el Perú pierde coherencia, los vecinos ganan margen. Esa lógica es fría, es casi cruel, porque convierte la propia reputación en moneda de cambio. Pero la política exterior, en países con recursos limitados, a veces se sostiene con monedas así: prestigio, consistencia, tono. Y Porras es un hombre de tono, un hombre que sabe que una nota diplomática puede ser más poderosa que un batallón, si está bien escrita y si el mundo cree que detrás hay un Estado serio. En los años finales de su vida, el oncenio empieza a mostrar grietas más visibles, la concentración de poder genera resistencias, la oposición se reorganiza, la prensa cuando puede muerde, los rumores circulan con más velocidad que los decretos, y el régimen para sostenerse tiende a apretar, a controlar, a reducir márgenes. En ese clima, el civilismo clásico, el de los pactos, el de la deliberación, el de la elegancia parlamentaria, queda cada vez más arrinconado. Porras, civilista, está en una posición incómoda. Es parte del Estado, pero su tradición política no es la del mando personal. Su biografía lo empuja hacia el procedimiento, pero su presente lo coloca en un régimen que privilegia la decisión central. Y sin embargo, su figura sigue siendo útil precisamente porque representa algo que el régimen necesita simular o preservar. Continuidad republicana. La paradoja se vuelve más aguda cuando se piensa en el sentido profundo de su oficio. La diplomacia, para Porras, no es solo negociación con el extranjero. Es una forma de mantener al Perú dentro de un marco de previsibilidad, de evitar que el país se convierta en un actor impulsivo, de sostener una línea que sobreviva a los hombres, pero el oncenio con su estilo tiende a personalizarlo todo. Incluso los logros del Estado se atribuyen al líder. Incluso las soluciones diplomáticas se narran como hazañas personales. Y ahí el diplomático queda reducido a instrumento. Instrumento, sí, pero no un instrumento pasivo. Porque en la práctica cotidiana, el instrumento también puede moldear la mano que lo usa. Un canciller, un vicepresidente con experiencia, puede influir en el modo en que se presenta una decisión, en el modo en que se redacta un compromiso, en el modo en que se evita una humillación innecesaria, puede al menos impedir que el poder se dispare en el pie. En los despachos, la rutina sigue siendo la misma. Valijas diplomáticas, telegramas cifrados, informes de legaciones, recortes de prensa extranjera que se leen con lupa, porque una frase en un diario de Santiago o de Bogotá puede anticipar una postura oficial. Se revisan mapas con reglas, se comparan ediciones, se buscan topónimos que cambian según quién los escribe, se discute si un río es principal o afluente, si una confluencia está arriba o abajo, si una línea debe seguir una divisoria de aguas o un paralelo. Parece abstracción, no lo es. Detrás de cada término hay soberanía. Hay recursos, hay orgullo y hay memoria. La memoria de la Guerra del Pacífico sigue ahí, como un zumbido. No siempre se menciona, pero condiciona. Condiciona la susceptibilidad nacional, condiciona la manera en que se interpreta cualquier concesión,
Condiciona el miedo a otra humillación. Por eso, en el Perú, la política exterior no se discute solo con juristas, se discute con fantasmas. Y el diplomático tiene que escribir para los vivos y para los muertos. En ese escenario, la figura de Porras se vuelve casi un símbolo de una forma de Estado que intenta sobrevivir dentro de otra forma de poder. Un hombre que cree en el expediente, operando en un régimen que cree en el golpe de efecto. Un hombre que valora la deliberación, trabajando cerca de un presidente que prefiere la decisión rápida. Un hombre que entiende la diplomacia como continuidad, en una época que vive de la ruptura. Y entonces llega 1925. Lima, otra vez, con su cielo gris, con esa garúa que no cae del todo pero empapa igual, con el aire húmedo que hace que los papeles se ondulen si no se guardan bien. El Estado sigue funcionando, pero se siente el cansancio. Se siente en los pasillos, en las conversaciones, en la manera en que la gente mira de reojo. El oncenio todavía no cae, pero ya no tiene la frescura del inicio. La modernización, que al principio parecía promesa, ahora convive con la sospecha de que el precio ha sido alto. El 8 de octubre de 1925, Melitón Porras muere en Lima. Muere antes de ver el desenlace final del régimen al que sirvió en su tramo más alto. Y esa muerte cierra una biografía en un punto extraño. No en el colapso, no en la caída, sino en la continuidad aparente, como si su vida hubiera sido eso. Sostener la apariencia de continuidad en medio de tensiones que empujaban hacia la ruptura. Queda su legado que no es fácil de encasillar, porque no es el legado del héroe épico ni el del tribuno incendiario. Es el legado del hombre que sostuvo el tono, del que cuidó la frase, del que entendió que el mapa sobre la mesa no es un dibujo, sino una herida que se intenta suturar con tinta, y también queda la sombra inevitable. Su prestigio, su credibilidad institucional, sirvió para darle al oncenio una cara más respetable, una más republicana, más normal. Esa es la ambigüedad que lo acompaña. En el Perú a veces los hombres de Estado no eligen el tiempo que les toca. Y entonces hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Porras tenía herramientas de jurista. El precedente, la coherencia, la prudencia, la cortesía como estrategia. Con esas herramientas navegó un país que pedía gritos y recibió papeles. Un país que quería soluciones rápidas y tuvo que aceptar tiempos largos. Un país que desconfiaba de la diplomacia y, sin embargo, dependía de ella para no quedar aislado. El mapa sobre la mesa permanece. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, cambian los estilos, pero el mapa sigue ahí, esperando la próxima mano que trace una línea, y en alguna carpeta, entre sellos y firmas, queda la huella de Melitón Porras Díaz, la huella de quien intentó que, incluso cuando el poder se volvía personal, el Estado siguiera hablando con una voz que pareciera más grande que un solo hombre.